todos. Yo soy el pastor Rubén Moreno de aquí del departamento en español de Rock Church, y pues es un honor y un privilegio de poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Y antes de eso quiero hablar del evento que tuvieron el año pasado de Toys for Joy. El año pasado invitaron a muchas familias y tuvimos la oportunidad de evangelizar, y entraban grupos de 50 personas o 100 personas, y creo que era un número exagerado. Creo que cada grupo que entraban como, no recuerdo, pero eran como casi como 400 personas aceptaron a Cristo. Era algo increíble. Se les presentaba el evangelio, y hasta las personas, es más, hasta yo me quedé asombrado, porque en veces, pues no sé, en la traducción se perdía, pero lo que pudieron entender, que Cristo vino a salvar. Y después pudimos contar todos, porque después decían: el que aceptó a Cristo levante la mano, y levantaban la mano, y contábamos como de 40, 50 personas que habían aceptado a Cristo. Era algo increíble. Yo nunca había visto algo tan bonito y tan hermoso como eso. Pude ver el poder de Dios manifestarse. Habían hermanos que se trababan en la traslación, donde no podían trasladar la palabra bien, y aún así pudieron comprender la importancia de Cristo. Y pues yo me quedé asombrado. Nunca había visto. Yo pensé que esos tiempos se habían acabado, que eran los tiempos de los apóstoles, pero pude ver que Dios sigue trabajando igual hoy en día como lo hacía antes. Por eso dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y continúa haciendo milagros, continúa transformando vidas y continúa demostrando su poder. Y lo que pasa es que muchas de las veces no creemos en el poder de Dios, y por eso estamos apagados, o Dios no nos contesta a las peticiones que tenemos, y nos hace tener duda de Dios. Pero Dios está activo trabajando, Él nunca descansa. Y pues les digo eso, quisiera si pudieran ayudar para eso. Es algo tan bonito y tan hermoso que es poder hablarle a las personas de Cristo. Ni tienes que ir a buscarlos, solitos van entrando, como de grupos de 100 personas van entrando allí, los llevan, está todo organizado, y te dan, creo que 10 minutos para presentarles el evangelio. Y en esos 10 minutos hasta te quedas asombrado cuando dices: levante la mano el que hizo esa oración, que aceptó a Cristo. Todos levantaban las manos. Y para muchos esa es la única vez que van a poder tener esa introducción del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a continuar, nomás quería compartir esa experiencia que pasé. Y para los que nos quisieran acompañar, pues están cordialmente invitados, y no nomás invitados, pues para que ayuden a trabajar para la obra de Dios, porque todo lo que hacemos es para Dios, no es para nosotros, ni para sentirnos mejor, ni nada, es para la obra de Dios. Porque la Biblia dice que hay una eternidad: estás con Dios o vas a estar separado de Dios. Entonces el propósito es de que Dios dijo que Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan la vida eterna. Que todos tengan la vida eterna. Por eso ha tardado, por eso muchos dicen que ¿dónde está Dios?, que no va a regresar. Es porque Dios quiere que nadie se pierda, mas todos tengan la vida eterna. Desafortunadamente no todos atienden al llamado de Dios, pero nuestro trabajo es de ir y hablar del Señor, que vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Quisiera que que abrieran sus Biblias al Evangelio de San Juan, capítulo 8. El Evangelio de San Juan, capítulo 8. Aquí es un tema muy importante que habla aquí la palabra de Dios. Y aquí está hablando Cristo de una realidad muy importante que afecta a todos, a los creyentes, a los que no creen, pero habla de una verdad poderosa, una verdad tremenda. Y muchas de las veces, aún los creyentes no viven de acuerdo a lo que testifica Jesús aquí en estas palabras. Y ahorita vamos a verlo. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, del versículo 31
Voy a leer hasta el versículo 36. La palabra del Señor dijo: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, le pido su unción esta tarde, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, que nos abra nuestros oídos espirituales para poder recibir el mensaje que usted ha preparado para cada uno de nosotros. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos este tema de libres, de ser libres. ¿Cómo es posible que podamos ser libres si se supone que vivimos en un país libres? Todos dicen que América es el país libre, que puedes hacer lo que quieras, que hay muchas leyes que te protegen, que bajo la Constitución. Pero aquí está hablando nuestro Señor Jesús de la libertad que Él nos da. Y es una libertad espiritual, no nomás espiritual, es libertad de muchas cosas que habla aquí. Pero es importante que podamos ver lo que nos está diciendo el Señor aquí, en la segunda parte del versículo 31, que vosotros si permanecemos en mi palabra, está diciendo Jesús que permanezcamos en su palabra, vamos a ser sus discípulos. Todo el discurso de que se habla de aquí está conectado de permanecer en la palabra de Dios. Es como un doble sentido. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Entonces, es una condición que nos está dando el Señor, que si realmente permanecemos en Él, verdaderamente vamos a ser sus discípulos. Un discípulo es un estudiante. Hay discípulos creo que hasta Satanás tiene discípulos de él mismo. Hay discípulos de estudiantes, hay discípulos de diferentes cosas, pero aquí está hablando Jesús de ser un discípulo de Él. Un discípulo de Jesús es ser un estudiante de Jesús. Y la manera que somos estudiantes de Jesús, seguidores de Jesús, es que leamos la palabra de Dios. No podemos ser estudiantes de Jesús si no leemos la Biblia. Muchas veces pensamos que ya somos salvos y alabado sea el Señor, creímos en el Señor Jesús, pero nos falta ser verdaderamente discípulos de Jesús, que sean los seguidores de Jesús. Porque si no somos discípulos, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a seguir a Jesús? Porque todos estamos siguiendo a alguien. ¿Es a Dios lo que dice Jesús aquí? ¿O estamos siguiendo nuestros propios deseos, nuestras propias creencias que nos inculparon nuestros padres, nuestros tatarabuelos, desde los ancestros que adoraban las piedras, que adoraban al sol, a la luna, de muchas diferentes cosas? Por eso Jesús dice, ser mis discípulos, ser seguidores de Jesús. Y es muy importante que atendemos de permanecer en la palabra. La palabra es la palabra de Dios, y es donde muchos fallan, incluso nosotros, los creyentes, porque fallamos de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y te transforma, te limpia la mente, te reprograma tus pensamientos. Cuando hay pecado o quieres hacer algo, en la palabra de Dios te revela dónde estás mal, a ti y a mí.
es una guía para nuestros pies, es una lámpara para nuestro camino. Y si no leemos la palabra de Dios, vamos a fallar en ser verdaderamente discípulos de Jesús. Porque muchas de las veces decimos, no, pues yo creo en Jesús y soy salvo, y alabado sea el Señor, pero ¿realmente lo estoy siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Estoy siguiendo mis propios sueños y metas, que no me importa lo demás? Porque aquí lo que está hablando el Señor, que hay una libertad que Él da cuando somos sus discípulos. Y esa libertad ya está puesta, pero tenemos que ser seguidores de Jesús, permaneciendo en su palabra. Es leyendo su palabra, dejando que su palabra tenga un lugar en mi corazón y en mi mente para poder vivir y actuar en ella. Porque allí es donde vienen tantos problemas. El hombre falla, yo fallo, tú fallas, todos fallamos, todos somos pecadores. El único perfecto era Dios, era Jesús, que vino y cumplió la ley. Y cuando no leemos la palabra de Dios, por eso hay tantas iglesias por donde quiera. Vas manejando, ahí está una iglesia, ahí está otra iglesia, ahí está esta iglesia. Muchos se identifican, no, pues que yo soy bautista del sur, que yo soy bautista fundamental, que yo soy evangélico, que otro es apostólico, y que todos, y se agarran peleando todos los hermanos en Cristo. Hay muchas divisiones. Por eso, alabado sea el Señor, que Dios tiene una manera de hacer que todas las cosas trabajen para el bien. Dios ha permitido que pase eso, y hay muchas maneras de poder alabar al Señor. Puedes ir a unas iglesias cristianas y se agarran bailando, alabando al Señor, brincando. Dios ha proveído de todo. Pero lo que pasa es de que muchos se enfocan a la organización que pertenecen en vez de decir que son discípulos de Jesús. Porque aquí la palabra de Dios dice que seamos discípulos de Jesús, que permanezcanos en su palabra. No te dice que eres bautista, que eres evangélico, que eres apostólico, no. No hay nada de eso. Todo eso lo ha hecho el hombre por falta de permanecer en la palabra de Dios. Y aún se va un poquito más lejos. Aparte de eso, hay cosas más todavía de eso. Por no leer la palabra y no estar permaneciendo en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Salen sectas. Hay religiones que han agarrado la palabra de Dios y la han vuelto a escribir a su propia manera para que quepa en la doctrina que han hecho. Los mormones hicieron eso, y los testigos de Jehová también hicieron eso. Le fueron y reescribieron toda la palabra y la pusieron a como ellos quisieron, para que diera a la doctrina de ellos. Uno no puede, dice la palabra de Dios, que maldito el varón el que le añadare o le quitare a este santo libro. Yo no le puedo quitar, ni poner, ni pegarle, ni nada. Y la palabra de Dios ha permanecido y es verdad. Y es nuestra responsabilidad de que cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad de poder ir y escudriñar las escrituras a ver si es verdad lo que se nos está hablando. Porque así pasa, como eso, todas esas sectas que hay, todas esas, es un suceso de la gente que no permanece en la palabra y no estudia la palabra de Dios. Quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 10 y 12. El apóstol Pablo, cuando se convirtió y empezó su viaje de misionero, vino a esta iglesia, a estos judíos que estaban en Berea, y lo voy a leer. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distintos y no pocos hombres. Estos hermanos de Berea en aquellos años no era la Biblia como la tenemos nosotros, que dice el libro de Isaías capítulo y versículo. No, eran scrolls, eran como cartas largas y tenían que ir y buscar. Y vemos a estos judíos de Berea que escudriñaban las Escrituras cada día. O sea, Pablo les llevaba un mensaje tremendo, un mensaje poderoso, que Jesús había venido y que lo habían crucificado y que había resucitado al tercer día y que tenían que creer en él. Entonces estos judíos agarraron el Antiguo Testamento, que era todo lo que tenían, y se pusieron a hacer research. Se pusieron a buscar, escudriñar. Es como ahorita a mí me gusta usar Google mucho. Google es un instrumento de hoy en día. Tú le preguntas a Google, le pones parte del versículo que te acuerdas y te lleva automáticamente donde está escrito el versículo. Te encuentras parte, hasta le puedes hablar en inglés o en español, no sé si en español. En inglés le hablas, le mencionas parte del versículo que te acuerdas y te lleva donde está, o te dice dónde está. Entonces dije, no, pues si estos estaban escudriñando las palabras, entonces en ese momento agarré Google y le pregunté a Google, ¿cuántas profecías cumplió Jesús del Antiguo Testamento? Fíjense lo que Google me dijo. De volada me llevó a páginas que alguien encontró 400, aquí las tengo. Uno encontró 428 profecías de Cristo del Antiguo Testamento. Otro encontró 300. Otro encontró 328. Otro encontró 351 profecías de Cristo del Antiguo Testamento que fueron escritos cientos hasta miles de años antes de que viniera Jesús. No fue el mismo autor, fueron como 40 autores que escribieron el Antiguo Testamento y todos decían parte, profetizaban que iba a venir Jesús. Queriendo decir que Jesucristo cumplió más de 300 profecías escrito cientos y miles de años antes de que viniera. ¿Será coincidencia eso? Para que alguien se escribiera un libro miles de años antes y profetizara lo que Cristo iba a venir a hacer. Eso no es coincidencia. Todavía una te la creo, o dos, a lo mejor tres, pero más de 300. Eso debe de cambiar nuestra perspectiva, que la Biblia es la palabra de Dios y es real. Para que cumpliera más de 300 profecías. Está hablando la verdad. Nadie ha podido hacer eso. Fueron diferentes autores en diferentes épocas, en diferentes siglos, que profetizaron de la venida de Cristo. Por eso estos de Berea, cuando les empezaron a escuchar, dice que muchos creyeron el mensaje de salvación, que había venido Jesús, el Mesías, el Salvador que estaban esperando. Y siguen creyendo en Él, porque es real. Igual como creyeron en Él, sigue transformando miles y miles de vidas en tanto siglo y año, porque solamente Él lo puede hacer. Vamos a regresar a Juan capítulo 8, al versículo 32. Vamos a estar viniendo para acá, Juan 8, San Juan capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El primer versículo anterior dice que si somos realmente sus discípulos, vamos a permanecer en su palabra. Y si permanecemos en su palabra, es que la palabra de Dios agarre y háganos y la léanos. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y esa es algo importantísimo que debemos de poder entender.
Conoceréis la verdad. O sea, hay algo que Dios nos quiere dar, que conozcanos a Cristo a través de su palabra. Está hablando de una relación íntima, de una relación de un padre y un hijo. Está hablándote a ti y a mí que tenemos que conocer a la verdad. Si no conocemos la verdad, no vamos a poder ser libres. Entonces usted puede decir, pues, ¿qué es la verdad? Poco antes de que cuando Jesucristo fuera crucificado, que estaba con Poncio Pilato, le preguntó algo a Jesús, y Jesús le dijo: todos los que son del reino, que son de la verdad, oyen mi voz. Y le preguntó Pilato: ¿y qué es la verdad? Y ya no le contestó Jesús. Todos los que pertenecen a la verdad oyen a Jesús y lo pueden llegar a conocer. Por eso le dije en el principio que no era para todos esto. Como los judíos que estaban allí, que unos creían en él y unos no. Los de Berea, unos creían y otros no. Es para los que son de la verdad, son los que van a creer. Muchas de las veces las personas tienen miedo en creer porque tienen miedo que Jesús va a llegar y te va a transformar tu vida y va a hacer un cambio radical en tu vida. Me recuerdo cuando yo recién escuché el mensaje de salvación, hicieron el llamado y dijeron: todos los que quieren aceptar a Cristo pasen para frente y hagan oración. Pues yo todavía no estaba listo, yo nomás me quedé atrás y nomás estaba mirando a ver cuántos y decía no, porque tenía miedo de cambiar. Tenía miedo, sabía que era la verdad, sabía que tenía que hacerlo, pero no lo quería hacer. Porque todavía estaba viviendo en el mundo, estaba todavía, como quien dice, esclavizado al pecado. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. El siguiente versículo dice algo muy importante, el 38. Pero antes de llegar al 38, quiero comentarles de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dice la Escritura, es Jesús. Amén. Amén. Jesús es la verdad. Gloria a Dios. Él es la verdad y Él lo ha testificado. Quisiera que fueran al Evangelio aquí de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Aquí clarito Jesucristo dice, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que conocer a Jesús, y la manera que conocemos a Jesús es de leer la palabra que está escrita de Él, que dice la palabra que es el verbo de Dios que bajó del cielo. Y por eso dice: yo soy el camino. ¿Qué le dice? Si son mis discípulos me van a seguir, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice otra importancia, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No hay otro camino que pueda nos llegar al Padre sino por medio de Jesús. Y les digo que eso es por medio de Jesús, porque Jesús fue el que dio su vida por ti y por mí. Fue el sacrificio perfecto. Dice la Escritura que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue ese sacrificio. A eso vino, a ir a enseñarnos el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y lo demostró porque al tercer día resucitó. Fue a la cruz voluntariamente, murió, lo enterraron y al tercer día resucitó. Derramó su sangre, y por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí, porque Él fue el que pagó por nosotros. Derramó con su sangre
lo golpearon, lo bofetearon para que fuéramos salvos. Y por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. Hay otro pasaje que dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y Él es Jesucristo el hombre. No hay nadie más, es solamente Jesús, que es el único que podemos llegar al Padre. Amén. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Amén. Y es donde no podemos explicarlo, no podemos entenderlo completamente, pero por fe lo aceptamos. Amén. Porque la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla del Padre que está sentado, habla de Jesús que está a la diestra, que vino y murió por nuestros pecados, y habla del Espíritu Santo que viva y está operando en todos nosotros, y está el que convirtiendo al mundo de sus pecados. Y Él es el que todos somos, dice la Escritura, que cuando venimos a Jesús somos sellados con el Espíritu Santo, propiedad de Dios. Amén. Por eso dice que nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que creer en Dios, que se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, que salió del agua, que se oyó la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en él creer, y descendió la paloma, el Espíritu en forma de paloma. Ahí están los tres. Y puede mirarlo en todas las Escrituras, que Dios se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Voy a continuar en Juan capítulo 8, versículo 33. Aquí están respondiendo los judíos. Y me sorprende de esta respuesta porque yo me puedo relacionar con ellos porque hace mucho tiempo yo también estaba allí. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Allí ya no están creyendo en Él porque sus palabras no tienen cabida en el corazón de ellos. Y están echando hasta una mentira, porque dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa es una mentira. Eran esclavos en Egipto, fueron esclavos en Siria, fueron esclavos en Babilonia. Y son esclavos al pecado. Y muchas de las veces puedo relacionar porque así como dicen ellos que están haciendo excusas, es como decir, yo no tengo nada, yo estoy bien, yo no te necesito. Yo estoy libre, no necesito tu libertad. Y muchas de las veces cuando las personas hacen eso, están haciendo excusas porque saben que están mal. Recuerdo cuando yo era joven, empecé en una vida que no agradaba a Dios. Recuerdo desde los 15 años me emborrachaba con mi tío en México. Me mandaron para México con mis abuelitos y allá estaba un tío mío que era alcohólico. Pues me emborrachaba con él a los 15 años, empecé mi vida. Dice nomás, desde 15 años empecé a tomar con mi tío, emborracharnos. Íbamos, me mandaba dinero mi papá con mis abuelitos y con el dinero compraba botellas de mezcal, botellas de tequila y nos poníamos a tomar a los 15 años, yo y mi tío, a tirar party. Y duré años haciendo excusas que no tenía nada, que me estaba divirtiendo, así como decían estos judíos, linaje de Abraham somos, nunca hicimos esclavos de nada, así decían, no era nada. Duré 12 años viviendo una vida de destrucción, de perdición, esclavizado al pecado. Y dice aquí en el versículo 30 y 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y es donde yo me acuerdo que hubo un tiempo que mis papás, mis hermanos me trataron de ayudar y pues yo no les hacía caso porque estaba esclavizado en el pecado. Estaba esclavizado en una vida de perdición, de una vida de adicción a los casinos, al alcoholismo, al tabaco, hasta las drogas, hasta que llegó el momento, hasta que fui a caer a la prisión.
Y caí allí y de allí fue donde yo conocí a Cristo. Allí fui donde invoqué al nombre del Señor y me salvó, me perdonó, me quitó toda adicción, me quitó toda cosa. No soy perfecto porque soy humano, dice la Escritura que somos pecadores, pero transformó mi vida porque en ese tiempo que estuve allí, yo me la pasaba buscando de Dios, conociendo más de Dios, leyendo su palabra, y en ese tiempo el Señor me transformó. Y dice la palabra que continúa trabajando en nosotros. Y en este tiempo hay tiempos que pasamos, que estamos bien arriba, alabando al Señor, y hay tiempos que vamos de bajada, y hay tiempos, parecemos un roller, pero la cosa es que permanezcanos en las palabras de Jesús y síganos siguiéndolo. Porque si no permanecemos poniendo en práctica la palabra de Dios, no vamos a poder ser los discípulos de Jesús. Tenemos que permanecer en su palabra, porque muchos lo que hacemos, permanecemos un tiempo en su palabra, nos transforma y está todo bien y te llegan las bendiciones y te bendice, te abre los cielos y te bendice en abundancia. Gloria a Dios. Y después te alejas de Dios, lo que pasa con muchas personas, te enfrías y vienen los problemas y después te quita todo el Señor y ahí vas otra vez con el Señor. Y desafortunadamente así le ha pasado a muchas personas, que cuando Dios los ha bendecido grandemente se echan a la perdición, como lo hizo el rey Salomón, que con todas las riquezas, con toda la fama, con todo lo que tenía, se echó a perder. El pecado te esclaviza, te lleva más lejos donde querías estar, te tiene cautivo. Y aunque digan, no tengo excusas, y muchas de las veces hacemos excusas por nuestros pecados, yo no tengo nada, yo puedo dejar ese vicio cuando quiera, es una mentira, porque solamente el que nos puede dar libertad es Cristo Jesús, solamente Él, no nosotros, no nada. Muchas de las veces pensamos que con venir y aceptar a Cristo ya estamos bien, no, ese es el inicio de nuestro caminar. El permanecer en la palabra es la que nos ayuda a seguir a Jesús. Amén. Si no permanecemos en la palabra, no podemos ser verdaderamente discípulos del Señor. Tenemos que permanecer en la palabra. Quiero hoy un versículo que quiero que vayamos, quisiera que fuéramos al Salmos capítulo 40. Este es un salmo que siempre que lo leo me recuerdo de dónde me sacó el Señor, y es Salmo 40 del 1 al 3. Y aquí esto que está escribiendo el salmista que escribió todo este libro de Salmos, él mismo se encontraba en eso. Mire lo que dice el salmista, el rey David, que puso aquí, que escribió todos los salmos. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén, amén. El salmista que escribió todos los salmos escribe eso. Y recuerdo esto porque de ese pozo de la desesperación, me sacó a mí también el Señor. Amén. Entre el lodo cenagoso, puedes decir, entre el estiércol, entre la basura, el Señor viene y te saca cuando invocas su nombre. Puedes estar en lo más bajo, en la perdición más, pero si invocas al nombre del Señor, el Señor viene y te rescata y te saca de ese pozo. No lo digo yo, aquí lo dice la palabra. Tenemos que clamar al Señor si estamos en ese pozo de desesperación, ese pozo de adicciones, ese pozo de una vida de estructura que estamos llevando, esa vida de temor. Tenemos que aclamar al Señor y el Señor nos saca de ese pozo de desesperación. Muchas personas quieren permanecer en ese pozo de la basura. Así estaba yo cuando estaba en ese pozo.
de la basura que llegaban mis papás, que llegaban mis hermanos a pedir. Una vez recuerdo que una vez fue mi hermana a querer hablar conmigo, entró por la puerta y yo me salí por la ventana corriendo para que no me mirara. Porque es el pecado que te tiene esclavizado. Hasta que no tuvo misericordia el Señor y me agarró y me detuvieron y pude allí conocer al Señor. Y el Señor dice, por aquí como dice el salmista, puso mis pies sobre la peña. La peña es una roca. Cuando aclamamos al Señor, pone nuestros pies sobre la roca que es Jesús, que es nuestro fundamento, que es en lo que nos paramos. Y después de eso pone cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso cada rato salen cánticos nuevos. Son de personas que el Señor ha transformado, que el Señor ha alcanzado, que el Señor ha rescatado de ese pozo cenagoso. Y de gozo le cantan. Muchas veces nos ponemos a criticar los cantos, que no nos gustan esa alabanza, y que eso no me gusta, que me gusta mejor esta otra, y que por qué esa, y que no sé. Son cánticos nuevos, se está cumpliendo lo que dice aquí. Puso luego en mi boca cántico nuevo. El Señor está haciendo cantos nuevos cada día, cada vez. Y prende usted el radio cristiano y cada rato hay canciones nuevas. Se está llevando a cabo este versículo, puso en mi boca cántico nuevo, porque Dios está vivo. Amén. Por eso son cánticos nuevos. Y va cambiando las generaciones y van transformando, y por eso van cambiando los cánticos y las alabanzas a nuestro Dios. Vamos a regresar otra vez a Juan capítulo 8, versículo 35. Dice algo muy importante. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Sí nota allí la palabra hijo que tiene una H chiquita? Cuando está hablando del hijo que es Jesús, tiene una H grande. No sé cómo se dice en español, siempre me confundo. Dice capital letter. Mayúscula, siempre me confundo con las dos. Pero allí está hablando que el esclavo no pertenece en la casa. Está hablando de los pecadores, no deben a pertenecer para siempre. Va a llegar el día donde todos los pecadores van a ser reunidos. Los que no creyeron en Jesús, dice la Escritura, que van a venir y van a juntar a todos, y todos los que son pecadores van a ser echados fuera de la presencia de Dios. Pero el Hijo va a permanecer para siempre. Entonces, cuando estaba allí meditando en este versículo, el Señor trajo a mi mente el Juan capítulo 1, versículo 12, que es donde muchas personas no entienden, hasta incluso los creyentes. Pero Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, está hablando de todos los que reciben a Jesús y de los que creen en su nombre. Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hijo permanece para siempre a la familia. El hijo permanece para siempre. Entonces, cuando recibimos a Jesús y creemos en su nombre, dice la Escritura que somos hijos de Dios. Y es donde muchas personas piensan que la humanidad somos hijos de Dios, cuando en realidad aquí está diciendo que los que le reciben y los que creen en su nombre, Dios le dio potestad. Es un proceso de poder entrar a la familia de Dios, y eso es de creer en Jesús y recibirlo como tu Salvador personal, tu sanador, tu Salvador. Por eso los de Hebrea escudriñaban las Escrituras a ver si era cierto.
Y es donde muchos fallamos. Viene alguien, nos predica y no escudriñamos la palabra, no hacemos nada y no hacemos caso. Aquí todo esto está escrito en la palabra. Hay una eternidad que está para adelante. ¿Vamos a estar con Dios o vamos a estar apartados de Dios? Y es el orden que Dios ha establecido. Por eso dice que el Hijo permanece para siempre en la casa de Dios. Vamos otra vez a Juan capítulo 8. Ya se me está yendo el tiempo a decir que el predicador no le para. Muchas veces dicen eso, que siguen y siguen y siguen, que dicen que no le des el micrófono a un predicador porque no para de hablar. Pero aquí vamos a Juan capítulo 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo los libertare, serás verdaderamente libres. Amén. Amén. Esa es la libertad que da Jesús, que cuando tú vienes a Jesús y le pides perdón y dices: Señor Jesús, te voy a seguir, voy a ser tu discípulo, te va a hacer libres de pecados, libres de la condenación, libres del poder del pecado, porque el pecado tiene poder y la ley de Dios es la que le da el poder. Porque los mandatos de Dios, de la ley de Moisés, los 10 mandamientos están escritos contra todo ser humano. Por eso Cristo vino a hacernos libres de la ley, para que no fuéramos condenados por la ley que está escrita por la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Todos hemos fallado en alguna vez de honrar a nuestro padre y nuestra madre. Todos hemos codiciado cosas que no son de nosotros. Aunque sea un dulce, hemos robado. Y en aquellos años tenía que haber derramamiento de sangre. Los judíos iban y una vez al año agarraban y hacían un sacrificio, agarraban la sangre de ese toro, ponían la mano en la cabeza y los rociaban con la sangre para que cubrieran los pecados por un año. Y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. ¿Dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están todo eso? No hay nada. Por eso vino Cristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso dice: yo los hago libres. Por eso es la importancia de venir a Cristo, permanecer en Él, para que seamos completamente libres. Ya somos salvos cuando vinimos a Él, pero muchas de las veces el pecado nos quiere tener allí esclavizados, nos quiere tener detenidos, nos quiere tener allí que agarrando, y eso le pasa a muchos creyentes, a muchos cristianos, pastores, evangelistas, todo, y entra el pecado y te quiere tener allí, y muchas de las veces es porque no estamos alimentándonos de la palabra de Dios y no la estamos poniendo en práctica. Por eso dice: ¿quieres ser mis discípulos? Permanecer en mi palabra, para que seamos libres del poder del pecado, para que se quiebre toda atadura de pecado, toda atadura de adicción. Todo eso lo quebra Jesús. Y tenemos que venir a Jesús y creer que Él nos hace libres, que Él es poderoso. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo. Cuando vinimos a Jesús, nos da un espíritu de poder que rompe toda cadena de pecado, toda atadura, todo lo que el enemigo tiene, nos da ese espíritu de poder. Pero lo que pasa, aunque tengamos el espíritu de poder, si estamos alimentando la carne más del espíritu, vamos a fallarle al Señor, porque son como dos perros que se están peleando: nuestra carne y el espíritu. ¿Cuál creen que va a ganar? El que alimentas más. Si alimentas tu carne más, le va a ganar al espíritu. Pero si alimentas al espíritu y estás permaneciendo en la palabra de Dios, como dice Jesús, vas a permanecer en victoria. Vamos a permanecer. Yo quiero exhortarles ahora, hermanos y hermanas, que hay que permanecer en la palabra de Dios, para que seamos completamente libres y seamos realmente los discípulos seguidores de Jesús. Porque si no lo hacemos, va a venir, aunque seamos salvos,
Somos salvos por fe, pero aunque seamos salvos, si no permanecemos en la palabra de Dios, el enemigo te va a venir y te va a agarrar y te va a esclavizar y te va a tener allí, te va a tratar de destruir, porque dice la Escritura que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, mas Cristo vino para que tuviéramos la vida en abundancia. Y esa vida en abundancia empieza el momento que recibimos a Jesús. Es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación y quiero hacer un llamamiento hoy. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador y quisiera hacerlo, quiero decirte que es la decisión más importante de tu vida. Es la decisión que va a determinar dónde vas a pasar el resto de la eternidad. Porque como dice la Escritura que acabamos de leer, que nadie viene al Padre sino Jesús. Es simplemente pedirle perdón al Señor por tus pecados, invitar a Jesús que entre en tu corazón y que sea tu Señor, y pedirle que te dé el Espíritu Santo. No tienes que hacer nada más de creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Es un regalo gratuito que el Señor hace a todos que vengan a Él. Dice que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado es un corazón arrepentido. No tienes que decir, simplemente tienes que arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y invitarlo que venga y sea el Señor de tu vida, para que te dé liberación de las ataduras del pecado. Voy a hacer ese llamado. ¿Alguien quiere recibir al Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.